soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. 930 AM, Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar otra vez acá, pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de los que nos están escuchando. Es una bendición. Este día estamos con la segunda parte del tema, el trigo y la cizaña, o la parábola del trigo y la cizaña y el juicio de los vivos. La semana anterior vimos la primera parte, hoy es la continuación. Antes de continuar este tema, antes de empezar el tema de esta semana, la segunda parte, quisiéramos primeramente leer una cita. Esa cita se encuentra en Daniel capítulo 8 y versículo 14. Después de esta cita hacemos la oración que tenemos por costumbre hacer. Daniel 8:14 dice: Él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces vemos que Daniel capítulo 8 versículo 14 nos habla de una profecía que dura 2300 tardes y mañanas, que proféticamente son 2300 años. Inicia en el año 457 antes de Cristo y termina en el año 1844. En el año 1844 inicia la purificación del santuario, dice, y luego el santuario será purificado. O sea, la purificación del santuario, el juicio investigador, o lo que podemos llamar el gran día de la expiación, donde los nombres de cada persona, al igual que en el Israel antiguo, se están leyendo. Unos serán dejados, otros serán borrados. Eso se llama el juicio investigador. El juicio investigador se divide en dos partes: primeramente el juicio de los muertos y después el juicio de los vivos, que puede empezar en cualquier momento. De eso estamos hablando ahora con la parábola del trigo y la cizaña, o el juicio de los vivos, que es la segunda parte del juicio investigador. Vamos a elevar una oración al cielo para poder pedirle a Dios que Él nos dirija en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, Señor, por el privilegio de poder estar acá compartiendo tu palabra, Señor, y pudiendo enseñar, Señor, un mensaje, Señor, que casi no se estudia, que casi no se enseña, que poco se conoce. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos dirijas, que nos des claridad, Señor, para poder hablar, y que las personas que nos están escuchando a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet, Señor, que tú puedas bendecirlos, que tu Espíritu Santo sea en cada corazón y en cada vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El juicio de los vivos, mediante o tomando como referencia la parábola del trigo y la cizaña. La semana anterior, mi hermano y hermana, empezamos este tema, un tema importante, y vimos la primera parte. Entre los temas que vimos, entre los puntos que vimos primeramente que el reino de los cielos se refiere a la salvación a través de Jesucristo. Vimos que el sembrador que sale a sembrar, que da la semilla, ese sembrador es Jesucristo nuestro Señor. Vimos también que el campo es la iglesia. El campo es el lugar donde el sembrador siembra la semilla.
Ese campo se refiere en este caso a la iglesia. Y la iglesia está acá en la tierra. Por tanto, la semilla es sembrada en la iglesia acá en la tierra. Vimos también que la buena semilla se refiere a los verdaderos discípulos de Jesucristo en la iglesia. Porque la semilla es sembrada en la iglesia. Entonces, la verdadera semilla son personas, verdaderos discípulos de Cristo en la iglesia. Vimos también que la cizaña son falsos discípulos de Cristo en la iglesia, o sea, discípulos de Satanás en este caso, que también están en la iglesia. Porque así como el sembrador sembró semilla en el campo, o sea, en la iglesia, así también Satanás, el enemigo, al dormirse los cuidadores, siembra cizaña, o sea, personas falsas, falsos discípulos en la iglesia también, en el campo que es la iglesia. Y vimos también que el enemigo que siembra esta mala semilla o esta cizaña es Satanás. Eso lo vimos la semana anterior. El último punto con el cual terminamos la semana anterior es el punto 8, donde nos dice qué sucedió en la parábola. Vemos que dice Mateo 13, versículo 25, nos dice: mas durmiendo los hombres, o sea, los cuidadores, los líderes espirituales, los responsables en la iglesia, dice: mas durmiendo los hombres, vino el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué sucede en la parábola? Lo que sucede es que esos hombres, cuidadores, que el hombre o el sembrador, en este caso Jesucristo, pone en el campo, o sea, en este caso en la iglesia, se durmieron. Eso fue lo que sucedió. Vimos también quiénes son esos cuidadores, quiénes son esos hombres, y vimos que esos hombres se refieren a los líderes espirituales dentro de la iglesia, llámese pastores, llámese ancianos, llámese directores, llámese maestros, o sea, toda persona que tiene un cargo de responsabilidad es un líder que es puesto por Dios en el campo, en este caso en la iglesia, para que cuide la iglesia. Lamentablemente, la profecía a través de esta parábola nos dice que los hombres, ¿qué pasó? Dice que se durmieron, y al dormirse, ¿qué pasó o qué sucedió? Vino el enemigo y sembró cizaña en el campo. Terminamos la semana anterior con esta cita, que la voy a repetir. Testimonios para la iglesia, tomo 2, página 439, nos dice: los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos. Imagínense, dice: los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos. Dice: son paralizados por Satanás. Han entregado su responsabilidad y reclinan en reposo. Dice: están dormidos. 1. Son paralizados por Satanás. Y una persona que es paralizada es una persona que no se puede mover. Entonces dice que esos son paralizados por Satanás. Han entregado su responsabilidad. Y el problema es a quién le han entregado la responsabilidad. Dice que han entregado la responsabilidad. Reclinan en reposo. Son centinelas infieles. Permanecen inactivos, mientras su enemigo astuto, Satanás, entra al castillo y obra con éxito a su lado para despedazar lo que Dios ha mandado a construir. Entonces, lamentablemente, vemos que nos confirma el Espíritu de Profecía de que los hombres responsables están durmiendo, son paralizados, reclinan en reposo, son centinelas infieles. Y no lo digo yo, mi querido hermano y mi querida hermana, lo dice el mismo Espíritu de Profecía. Entonces nos confirma y nos afirma que lo que nos dice Jesucristo a través de la parábola es una profecía que se está cumpliendo al pie de la letra en nuestros tiempos. Nos dice con respecto a esto, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 72, y vea lo que dice. Dice: si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia se hubiera sido llevado a cabo por su pueblo, y repito, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiera sido llevado a cabo por su pueblo, ¿qué hubiera pasado? Cristo ya habría venido a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Dice: si cada soldado de Cristo hubiera cumplido su deber, si cada centinela puesto sobre los muros de Sión hubiera tocado la trompeta, el mundo habría oído de él. El mundo habría oído el mensaje de amonestación, mas la obra ha sufrido años de atraso. Dice que la obra ha sufrido años de atraso. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado.
Dice, entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. ¿Por qué se adelanta Satanás? Porque los hombres, lamentablemente, como dice la parábola, se durmieron. Por eso dice, entre tanto que los hombres dormían, Satanás se ha adelantado. Entonces vemos cómo los líderes en nuestro tiempo, lamentablemente, han confirmado la profecía y se han dormido, permitiendo que Satanás entre a la iglesia por medio de personas, o sea, por medio de discípulos falsos, y levante su bandera en medio de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Consecuencias de esta negligencia. Porque si hay una negligencia y si los hombres, líderes, cuidadores, pastores, ancianos, responsables se han dormido, entonces lógicamente al dormirse viene alguna consecuencia a causa de esta situación. Entonces la primera consecuencia, como nos dice la parábola, es que la cizaña lamentablemente fue sembrada también en el campo, o sea, en la iglesia. Primera consecuencia, la cizaña es sembrada en el campo. ¿Qué es la cizaña? Las cizañas son personas, falsos discípulos de Jesucristo, o sea, en otras palabras, discípulos de Satanás. Ahora, la cizaña fue sembrada en la iglesia, fue introducida en la iglesia. En el campo fue sembrada la cizaña, el campo representa a la iglesia. Entonces, por tanto, podemos ver que la primera consecuencia es que la cizaña, o sea, los falsos discípulos de Cristo, fueron introducidos en la iglesia de Dios en el tiempo del fin, en nuestro tiempo, en el tiempo en que estamos. Nos confirma esto el conflicto de los siglos, el capítulo 22, una amonestación rechazada nos dice, y vea lo que dice, una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una ola es un diluvio de mundanalidad, de mundanalidad que invade la iglesia, o sea, la mundanalidad, el mundo ha invadido la iglesia, trayendo consigo costumbres del mundo, prácticas del mundo y ídolos del mundo también. Entonces vemos que esto ha invadido la iglesia a causa de que los líderes se han dormido o se durmieron. Y sigue diciendo la cita, ay, ¿hasta qué grado esa amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos se han alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad, del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad? ¿Y cuánto por esta ola de mundanalidad el espíritu cristiano, realmente el espíritu de Cristo, lamentablemente se ha alejado de la iglesia y de la cristiandad, de los que nos decimos ser siervos e hijos de Dios? Falta humildad, falta abnegación, falta sencillez y falta también piedad. El conflicto de los siglos, el capítulo 22 se llama La fe de los mártires, también nos dice algo con respecto a esto. Y dice, otro asunto hay de más importancia aún, que debería de llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Jesucristo padecerán persecución. Entonces eso lo dice en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piamente en Jesucristo van a padecer persecución. Y pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros tiempos? Y dice, el único motivo es que, ¿cuál es el motivo de que no hay persecución? La iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. Primer motivo dice que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo, no a las reglas de la Biblia, no a las reglas de Jesucristo, sino a las reglas del mundo, y por lo tanto no despierta oposición. O sea, está unido la iglesia y el mundo. No hay oposición, no despierta oposición. 2. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Jesucristo y los apóstoles. Entonces vemos como segundo punto que la profesión que se profesa, la religión que se profesa, no tiene el carácter puro y santo de los tiempos de Jesucristo, de los apóstoles y en el tiempo de ellos. Dice, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo, punto 3, al espíritu de transigencia con el pecado. O sea que el pecado dice, hay transigencia con el
pecado. 4. A que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Vemos con indiferencia las grandes verdades y no las aplicamos a nuestra vida. 5. A la poca piedad vital que hay en la iglesia. Piedad vital. No tenemos piedad, no tenemos amor, no hay misericordia en la iglesia. Revivan, dice, la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también. Y el fuego de la persecución volverá a encenderse. O sea, si volvemos a ser como los cristianos al principio, como Jesucristo y como los apóstoles, va a volver la persecución. Pero lamentablemente en nuestros tiempos eso ha cambiado. Una ola de mundanalidad ha invadido la iglesia y ha llegado a la iglesia. La iglesia está llena de personas, pero hay cizaña y hay trigo también. El trigo sembrado, traído, verdaderos discípulos por Jesucristo, pero la cizaña traída por el enemigo a causa de que los cuidadores, de que los hombres, de que los siervos, de que en este caso los líderes espirituales dentro de la iglesia lamentablemente se durmieron y el enemigo, Satanás, trae personas a la iglesia. Vea lo que nos dice Eventos de los Últimos Días en la página 177, el capítulo se llama El Zarandeo, capítulo 12. Dice, la prosperidad contribuye a que ingresen a la iglesia multitudes. ¿Qué contribuye? Dice, la prosperidad contribuye a que entren a la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. O sea, entra mucha gente que meramente profesa la religión, pero que realmente no lo son. La adversidad las elimina de la iglesia. O sea, cuando venga adversidad, cuando venga persecución, entonces van a ser eliminados de la iglesia. Ahí es cuando viene una separación, pero una separación por lo que viene y no porque la haga el hombre. Entonces vemos que a los hombres dormirse trae como consecuencias a la iglesia también. Cuando los hombres se duermen, la cizaña es sembrada dentro del campo. Las personas falsas, los discípulos falsos son introducidos en la iglesia. ¿Qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que estas personas falsas, que esos falsos discípulos, que esos discípulos de Satanás, en otras palabras, introducen a la iglesia, o Satanás introduce por medio de ellos falsas enseñanzas, introduce fiestas paganas en la misma iglesia, introduce falsa adoración, introduce música secular en la iglesia, fiestas no cristianas y menos bíblicas todavía. Las modas son introducidas en la iglesia, el entretenimiento en vez de adoración. Vamos a la iglesia no a adorar a Jesucristo, sino a que nos entretengan con obras de teatro, con mimos y con muchas cosas de este tipo. Se altera con esta introducción de personas falsas la reforma pro salud. Y ahora ya ni siquiera casi se leen o se estudian los libros del Espíritu de Profecía. Ni siquiera se usan. El mensaje de la justificación por la fe es traído abajo y se predica un falso mensaje de la justificación por la fe. Y no solamente esta, sino muchas cosas más que lamentablemente por haberse dormido los líderes espirituales se han introducido a la iglesia. Y no cabe solamente levantar nuestra mirada, poner atención y ver lo que está sucediendo en la iglesia y poder confirmar, poder corroborar, poder afirmar de que esto realmente está sucediendo en el pueblo de Dios, en nuestros tiempos, en el tiempo del fin. Como 9º punto, al suceder esto y que la iglesia está llena de cizaña, lamentablemente que vienen las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos sistemas de adoración. ¿Qué es lo que quieren hacer entonces los siervos fieles? Mateo capítulo 13, versículo 27 nos dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia. ¿Cuándo? Cuando vieron que había crecido cizaña dentro del trigo. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué es lo que quieren hacer los siervos fieles? Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
hablando de la cizaña, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en este caso? O en este caso del Señor del Señor de la viña, del que siembra el trigo. Dice, y Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Entonces ellos dicen, ellos quieren. Y dice, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ellos querían arrancar la cizaña para poder limpiar el campo de esa cizaña y que solamente hubiera trigo en el campo. Y pareciera una buena idea, pero el Señor les dice no. Y repite, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Entonces la orden que les da el Señor es que no arranquen la cizaña. Esa es la orden que el Señor da. Los fieles siervos de Cristo están dispuestos a limpiar su iglesia de esa cizaña y de los agentes del diablo en la iglesia para devolver la iglesia a su pureza original. Pero Cristo les dice que no deben de hacerlo, no deben de tratar de arrancar la cizaña del campo. ¿Por qué? Porque podrían cometer errores. Entonces hay una manera perfecta de cómo Él lo haría. Palabras de vida del gran maestro nos dice con respecto a esto. Y vea lo que nos dice. Trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. O sea, trayendo al seno de la iglesia, y está hablando de la iglesia, aquellos que niegan el nombre de Cristo, dice que llevan más bien el nombre de Cristo, que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega, se dicen cristianos, pero no lo son. El maligno hace que Dios sea deshonrado y que la obra de salvación quede falseada y que las almas peligren. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del Padre de la familia están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice no. Porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hay un momento en el cual va a ser hecha la separación. Pero no es por los siervos, no es por los líderes, no es por personas, sino que Dios tiene su método. ¿Quiénes son entonces los encargados de hacer la separación? Mateo capítulo 13, versículo 30 nos dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, mas recojan el trigo en mi granero. Entonces dice, al tiempo de la siega, Él va a mandar a los segadores. ¿Y quiénes son estos segadores? Mateo capítulo 13, versículo 39 nos dice, y los segadores son los ángeles. O sea que los ángeles son los encargados de separar el trigo y la cizaña, o la cizaña del trigo. ¿Quiénes? Los ángeles y no los hombres. Entonces viene la pregunta al caso. ¿Hicieron caso los hombres a la advertencia divina? La advertencia divina fue de que no separaran la cizaña del trigo, porque habían unos elementos que estaban siendo mandados por Dios para que lo hicieran. En este caso, los ángeles son los encargados de separar la cizaña del trigo. Pero la pregunta entonces es, ¿hicieron caso los hombres a esta advertencia? La historia nos dice que no. Y nos dice la historia que los siervos fieles, en este caso, siempre han tratado en contra de la advertencia de separar lo malo de lo bueno, de separar la cizaña del trigo, de separar lo que ellos creen que es cizaña. Nos dice con respecto a esto, Mateo capítulo 13, versículo 29. ¿Qué es lo que pasa si ellos hicieran esta labor? Dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Entonces no podían hacerlo porque Jesucristo les advierte que al arrancar la cizaña también podrían arrancar el trigo con la cizaña. Testimonios para los ministros. El capítulo La iglesia remanente no es Babilonia, subtítulo Una iglesia viva, en la página 46 nos dice:
la iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta. Dice que la iglesia, recuerde que Jesucristo tiene una iglesia en la tierra. Esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Pero dice, la iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta. Pero Dios no destruye la iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenos de celo, no de acuerdo a la ciencia, que quisieran purificar la iglesia y desarraigar la cizaña en medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial de cómo tratar con los que yerran y con aquellos que estando en la iglesia no se han convertido. Dice, ninguna resolución espamódica, celosa o apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia de separar de la misma a aquellos que se piensan defectuosos de carácter. O sea que no debe tomarse decisiones apresuradas, espamódicas, dice, y celosas de separar a aquellos que creemos que son defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero, y repito, pero haría más daño arrancarla que dejarla, a no ser de que sea en la manera de Dios. Palabras de vida del gran maestro nos dice con respecto a esto también. Dice, Cristo ha enseñado claramente. Y dice, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben de ser separados de la iglesia. ¿Quiénes? Los que persisten en pecados manifiestos. Y pecados manifiestos estamos hablando de robo, adulterio, fornicación, asesinato y tipo de pecados manifiestos. Dice, deben de ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza, o sea, conoce bien al hombre, para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratáramos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga con el corazón. O sea que no debemos de infringir, no debemos de separar la cizaña del trigo, sino que Dios es el responsable, el que va a ejecutar esta separación. Ahora, por no obedecer la advertencia divina, lamentablemente se han convertido, o más bien se han cometido muchos errores dentro de la iglesia, expulsando y desfraternizando personas de la iglesia, y esto sin la aprobación divina. ¿Y por qué digo sin la aprobación divina? Porque dice la parábola que no lo hagan, porque al separar la cizaña también podrían separar el trigo. ¿Quiénes han cometido estos errores? ¿Quiénes han hecho en este tiempo la labor de separar lo que no debía de separarse? Porque la parábola nos dice que no debía hacerse, pero lamentablemente se ha hecho dentro de la iglesia. Al hacerlo, ¿quiénes son los que han cometido estos errores? Palabras de vida del gran maestro nos dice en el capítulo 4, página 52, a pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña. Nos dice, a pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña. O sea que los hombres, los cuidadores, los líderes han tratado de hacer esto. Y se ha separado trigo o cizaña y trigo. Se ha separado cizaña, lo que han creído que es cizaña, y al separar eso, también se ha separado trigo. Y también se ha separado mucho trigo y mucha cizaña. Entonces, ¿quiénes han hecho esta separación? ¿Quiénes han cometido este error? ¿Quiénes han hecho esta desobediencia de separar lo que no debían de separar? Porque Dios había dicho que no, hasta la siega, y los ángeles serían los encargados. Bueno, los que han hecho la separación son, 1, los líderes desobedientes, que no han obedecido al mandato divino. Y los falsos discípulos de Cristo, o sea, los falsos, o los discípulos más bien en este caso, de Satanás, que él mismo ha introducido, ha sembrado en la iglesia. Los verdaderos discípulos de Cristo no hacen esa separación, ni la harían, porque saben que Jesucristo es más sabio, y no se arriesgarían a cometer este tipo de errores que estaban ya advertidos en la parábola.
¿Cuál es la consecuencia de este acto? Después del canto vamos a seguir con este punto, la consecuencia de haber separado lo que Dios dijo que no separaran. Entonces de este acto. ¿Cuál acto? El acto de haber desobedecido el mandato divino y de haber separado la cizaña del trigo. Y al separar la cizaña se han cometido errores también de separar trigo también en vez o con la cizaña en este caso. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya vimos que al dormirse los hombres o los cuidadores se le permite la entrada a la iglesia de costumbres y tradiciones no cristianas, sistemas falsos de oración. Entonces cuando los hombres se duermen, Satanás introduce falsos discípulos. Al introducir falsos discípulos, con esos falsos discípulos se introducen también costumbres y tradiciones no cristianas y sistemas falsos de adoración. Y eso lo vemos en las iglesias. Esto trae como consecuencia, dormirse, trae como consecuencia de que muchos hombres y mujeres en la iglesia han levantado la voz de lo que está sucediendo. Y por levantar la voz, quejarse, hablar contra estas situaciones que están sucediendo dentro de la iglesia, que están trayendo estos falsos discípulos, entonces muchos también han sido separados de la iglesia. Se ha arrancado o se ha separado mucho trigo, mucha cizaña en este caso, pero también se ha separado mucho trigo. Lamentablemente, debido a esta desobediencia a la palabra, vemos cada día más grupos separados de la iglesia. Ahora, esos grupos que se han separado de la iglesia, no se han separado porque así lo han querido en un principio, sino por las circunstancias que se han vivido. La idea al principio no era separarse de la iglesia, la idea era levantar la voz. Recordemos el tiempo de Martín Lutero. Martín Lutero levanta la voz dentro de la iglesia en la que él pertenecía en ese tiempo. No era su idea separarse de la iglesia. Sin embargo, al fin de cuentas es separado porque está levantando la voz contra lo que están enseñando, falsas enseñanzas. Así también sucede en ese tiempo. Entonces todo trae consecuencias. Primeramente, se duermen los líderes espirituales. Al dormirse, entonces es introducida la cizaña dentro de la iglesia o sembrada la cizaña en el campo. Introducidas personas falsas dentro de la iglesia que traen consigo la mundanalidad, o sea, el mundo de la iglesia, tradiciones a la iglesia, costumbres a la iglesia, falsa oración a la iglesia, falsas enseñanzas a la iglesia, modas a la iglesia, las modas del mundo, no las modas o la costumbre divina, y más cosas así todavía. Entonces, por esta causa,
levantan la voz personas, y muchas de esas personas que han levantado la voz o son hechas a un lado, y muchos también han sido separados de la iglesia. Esto ha sido una consecuencia. Ahora, al separarse de la iglesia, como son personas, hay dos tipos de personas separados de la iglesia, y eso lo dice la misma parábola: cizaña, o sea, falsos, y también trigo. No todos los que son separados son cizaña, pero no todos los que son separados son trigo. Muchos de los que son separados son verdaderos discípulos. Otros de los que son separados son falsos discípulos. Ahora, de acuerdo a esto que sucede, lamentablemente por las circunstancias, entonces se van levantando y haciendo grupos fuera de la iglesia. No porque así lo quieran, sino porque al ser desfraternizados, al ser separados, entonces ellos buscan cómo reunirse. Ahora, de esos grupos que están fuera de la iglesia, hay grupos falsos, hay grupos de personas sinceras. Pero en los grupos de personas sinceras también hay cizaña y también hay trigo. Y eso lo debemos de entender en todo lugar. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Ahora, ¿qué tipos de grupos se separan de la iglesia? Hay por lo menos dos tipos de grupos separados de la iglesia. Uno de los grupos se llaman, o le llamamos, los grupos disidentes. Usted, yo creo que ha oído esa palabra de los grupos disidentes. ¿Qué son los grupos disidentes? Ahora, es importante que usted pueda saber esto para que sepa diferenciar entre una y otra. Los grupos disidentes, la palabra disidente nos dice, el diccionario dice, persona o personas que se separan de la iglesia a la que pertenecen. Disidente o disidentes, persona o personas que se separan de la iglesia a la que pertenecen por no estar de acuerdo con sus doctrinas, creencias o conducta común. Entonces son personas que se separan porque no están de acuerdo con ¿qué? Con sus doctrinas, con sus creencias o conducta común. Entonces, al no creer lo que cree la iglesia, se separan de esta iglesia, haciendo o levantando grupos con otro tipo de doctrina, con otro tipo de creencias, con otro tipo de enseñanzas, con otro tipo de conducta. Entonces vemos que las personas disidentes no creen lo que creían, sino que llegan a tener otras creencias y se levantan aparte. Ahora, es importante saber esto porque los grupos disidentes no son grupos que son aprobados por Dios. Son grupos que creen diferente. Ahora bien, muchos dicen que Jesucristo era un disidente o que fue el primer disidente. Eso es incorrecto. Cuando usted lee las citas con respecto a esto, los judíos, los fariseos, los escribas decían que él era disidente. Ellos decían de él, como lo decía del hombre rico y muchas cosas de este tipo, pero decían que él era un disidente. Ahora, Jesucristo no era disidente porque Jesucristo creía lo que creían ellos. Por eso él dijo, recuerden lo que le dice a las personas, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, él estaba de acuerdo con lo que ellos predicaban, estaba de acuerdo con lo que ellos enseñaban a través de la luz de la palabra, pero no con lo que ellos hacían. Eso era el problema que había en este caso. Entonces vemos que el primer grupo se llama el grupo de disidentes, personas que se han separado de la iglesia porque llegan a creer diferente. En este caso podemos mencionar a Kellogg's. Creen diferente, entonces se hacen sus grupos con creencias diferentes. Esos grupos son grupos no aprobados por Dios. Sus enseñanzas son enseñanzas no aprobadas por Dios. También está el segundo grupo que le podemos llamar los grupos independientes. Los grupos independientes. Ahora, ¿qué son los grupos independientes? Los grupos independientes conservan las mismas creencias básicas de la organización o de la iglesia organizada, pero debido a algunas diferencias se hacen independientes en su organización eclesiástica, o sea, se organizan de una manera independiente. Esos son los grupos independientes. Entonces, los grupos independientes salen porque creen lo mismo que cree la iglesia adventista del séptimo día en todo el mundo. Sin embargo, por problemas que han sucedido, no porque lo quisieran al principio, sino por lo que ha sucedido en la parábola, la separación del trigo y la cizaña hecha no por Dios, sino por los hombres, entonces han nacido también grupos independientes que creen lo mismo, pero están independientes de la organización para poder realizar sus propios cultos, para poder tener sus propios ancianos, tienen sus propios pastores. Entonces, no es que se haya querido así,
sino que lamentablemente por la desobediencia de no, o más bien de hacer lo que Jesucristo dijo que no debían de hacer, entonces vienen y nacen los grupos independientes. Entonces vemos muchos grupos independientes. Ahora bien, hay personas, y un día de estos estaba escuchando una predicación o más bien una entrevista que le hacen a David Gate, el tío David, y a Oliver Coronado. Oliver Coronado decía en esa entrevista que si a él lo separaran de la iglesia, entonces que él se metería por la ventana. Entonces dice, bueno, si a mí me separan, como la iglesia es la iglesia, no puedo salir de la iglesia, me meto por la ventana. Claro, él lo dice porque tal vez él no ha vivido la experiencia que han vivido otros hermanos. Pero yo he visto por lo menos videos de personas en Honduras, Salvador, en Guatemala, que son sacados con la policía, donde sus familias son arrastradas, sus hijos pequeños. Entonces hay cosas que no podemos decir si no hemos vivido esa experiencia. Entonces yo no puedo juzgar el motivo, la razón, la circunstancia de personas que están afuera en grupos independientes porque yo no sé. Y ese juicio al final de cuentas lo va a hacer Dios. Entonces vemos personas, el caso de Hugo Gambetta. Yo no soy gambetista, no soy seguidor de Hugo Gambetta, sin embargo estuve en el tiempo en que él fue separado de la iglesia. ¿Y cuál fue la razón, cuál fue el motivo en el cual él se separado de la iglesia? El motivo, si usted se da cuenta, no sale a la luz el verdadero motivo. Se dice algo y otras cosas por acá, pero más que todo fue por su tipo de predicación, que no era incorrecta, en este momento por lo menos. Entonces, son personas que por hacer la labor que no debía hacerse, han salido de la iglesia. Esto es lo que llamamos los grupos independientes. También hay otros tipos de grupos, pero estos están dentro de la iglesia, que se llama el grupo de sostén, o más bien los ministerios de sostén propio. Los ministerios de sostén propio son ministerios, son personas o grupos de personas que se unen para poder predicar un mensaje que no se está predicando, o no se está predicando con la fuerza que creen que debería predicarse, o que creemos, porque también este es un ministerio de sostén propio, que creemos que debería de predicarse. Entonces se nacen grupos, más bien ministerios de sostén propio en este caso, para poder llevar un mensaje al mundo. Estos, o los ministerios de sostén propio, son ministerios que tienen el permiso de la iglesia, pero no tienen el apoyo monetario, el apoyo material, el apoyo de recursos de la iglesia. Ellos se sostienen a sí mismos, o nos sostenemos a sí mismos. Se llaman ministerios de sostén propio. Ahora, aunque los ministerios de sostén propio, la mayoría son apoyados, o sea, trabajan con el permiso de la iglesia, siempre hay problemas. Porque usted ve el ministerio del pastor Gay, cómo ha sido criticado por laicos, por ancianos, por líderes, por pastores, cuando es un ministerio que lo que hace, por lo menos yo, lo que he visto, lo que he escuchado, yo nunca he escuchado algo que no esté conforme a la palabra. El cariño, el amor con el cual hacen la labor. Sin embargo, son ministerios que, aunque tienen el permiso de la iglesia, son criticados y criticados. Ministerios como el ministerio de Oliver Coronado, también, que le mandan cartas para que no predique esto y para que no predique lo otro. Entonces vemos que los ministerios, aunque tienen el permiso, también muchos son criticados, depende de lo que ellos enseñen o prediquen. Entonces vemos también que hay grupos disidentes que creen contrario a lo que cree la iglesia organizada, grupos independientes que creen lo mismo básicamente, sin embargo se establecen independientemente o se organizan independientemente, y los ministerios de sostén propio también. Todo esto sale en base a que los líderes espirituales, en este caso pastores, ancianos, se han dormido. Al dormirse es introducida la cizaña en la iglesia, falsos discípulos, y con los falsos discípulos vienen falsas enseñanzas, viene falsa oración, vienen las modas a la iglesia, vienen las costumbres paganas, vienen las tradiciones a la iglesia. Levantan la voz, y en base a todo esto vienen las circunstancias de que se hace una separación del trigo y la cizaña por hombres, porque eso está escrito y eso lo dice. Dice palabras de vida el gran maestro: a pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña del trigo. Capítulo
4, página 52. O sea, se ha hecho. Y al hacer esto, dos cosas: una, el dormirse, y otra, hacer la separación que no se debía de hacer. Entonces vienen las consecuencias. Y las consecuencias son de verlas. O sea, todos podemos ver las consecuencias que han venido con respecto a esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con estas personas? Porque hay una separación del trigo y la cizaña. Esa separación del trigo y la cizaña se llama el juicio investigador. Ese juicio investigador es la segunda parte, o sea, el juicio de los vivos. ¿Qué pasa durante el juicio de los vivos con estas personas que están fuera de la iglesia también? Primeramente, nosotros, como ministerio de sostén propio, no creemos que fuera de la iglesia no haya salvación. No creemos como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree que si usted no está en la iglesia, entonces está perdido. Eso es lo que cree la iglesia, y eso todos lo saben. Ahora, nosotros no creemos así, pero muchos dentro de la iglesia sí creen eso. Creen que si una persona está fuera de la iglesia, ya está perdida. Pero no es así. Fuera de la iglesia no hay salvación, es una creencia que no es bíblica. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, no somos adventistas del séptimo día por formar parte de una membresía. Somos miembros de la iglesia al estar en la membresía. Pero si una persona es desfraternizada de la iglesia, si es separada de la iglesia, si su nombre es quitado, entonces ya se perdió. Yo no podría decir eso, porque yo no soy quien para poder juzgar los motivos o las razones. Solo Dios es el que va a saber esto. Entonces, somos adventistas por haber aceptado un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Eso me hace a mí formar parte de este pueblo, de esta iglesia. Muchos incluso, en este caso, me incluyo yo, conocimos el mensaje fuera de la iglesia. El caso mío, yo nací en un ministerio independiente. Ahí fue donde conocí el mensaje, ahí fue donde crecer. Ahora pertenezco a la iglesia organizada. Estoy ahorita en la iglesia organizada, pero yo conocí el mensaje en un grupo independiente, en un ministerio independiente. Y acepté ese mensaje. Y llegué a ser adventista por haber aceptado este mensaje. Pero pasaron 2 años por lo menos para que llegara a ser miembro de la iglesia adventista, del séptimo día en este caso. Por lo tanto, durante este juicio, la separación del trigo y la cizaña, es decir, de todos los que se llamen adventistas del séptimo día. Cuando venga la separación en la iglesia, la separación del trigo y la cizaña, Dios es el que a través de los ángeles va a hacer la separación. O sea, Él va a decir quién es un verdadero adventista o un falso adventista. Quién es fiel y quién es infiel. Él es el que lo va a decidir. Nos dice, alza tus ojos, página 313. Vea lo que dice. Dios posee una iglesia. No es una catedral, o sea, 4 paredes, ni la iglesia oficial establecida, aquí está hablando de la iglesia católica, apostólica y romana, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y que guarda sus mandamientos. Esa es la iglesia de Dios. Dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y Dios tiene una iglesia en este tiempo. Dios tiene una iglesia visible se llama. La iglesia visible es la iglesia adventista del séptimo día, a la cual se le llama la iglesia organizada también. Sin embargo, a causa de las consecuencias que traen el dormirse y el hacer una separación que no debía de hacerse, han, lamentablemente, nacido grupos independientes, grupos disidentes y ministerios de sostén propio. Lamentablemente digo, porque no quería Dios que fuera así, pero así fue. Entonces se levantan este tipo de grupos, unos predicando lo que Dios llama que prediquemos, otros predicando contrario, porque en todo lugar hay trigo y hay cizaña. Satanás se encarga de establecer, de sembrar el trigo y la cizaña en todo lugar. Entonces viene el juicio de los vivos. El juicio de los vivos, Dios va a decidir quién es realmente trigo y quién es cizaña. Él es el que va a hacer la separación. A pesar de que haya sido separado por hombres, Dios es el que realmente va a dar el veredicto final. Palabras de Vida Gran Maestro, página 52 nos dice, Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Cristo mismo dice, Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza. El carácter es lo que decide el destino. ¿Qué es lo que decide el destino? El carácter. O sea,
Cristo es el que va a decidir conforme al carácter de cada persona. No importa, mi hermano y hermana, si estamos dentro o fuera de la iglesia. Lo importante es la profesión de fe que tengamos. Estar dentro de la iglesia no asegura mi salvación, pero estar fuera de la iglesia tampoco asegura mi salvación. Estar dentro de la iglesia no me condena, como algunos dicen, pero estar fuera tampoco me condena. Porque algunos dicen que tiene que salir, otros dicen que no puede salir. Entonces Dios al final de cuentas es el que va a juzgar cada carácter y cada motivo. Mi carácter, mi testimonio, mi trabajo, mi entrega, eso es lo que hace la diferencia de si permanecemos en el libro o no. Y termino con esta última pregunta. ¿Qué representa la cizaña o la cosecha? Mateo capítulo 13 y versículo 30 nos dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea que hay un tiempo que se llama la siega, cuando esta separación del trigo y la cizaña va a ser hecha por los ángeles. ¿Qué representa la siega? Mateo capítulo 13 versículo 39 nos dice: y la siega es el fin del mundo. Otras versiones dicen: es el tiempo del fin. Algunos piensan que aquí ya está hablando de la segunda venida de Jesucristo, que la separación del trigo y la cizaña se hace cuando Jesucristo venga en la segunda venida. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Palabras de vida del gran maestro. El capítulo 4, la página 50, se llama ¿Por qué existe el mal? El que estamos leyendo o hemos estado leyendo dice: la cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. ¿Qué es la cosecha? Dice: la cosecha es el fin del tiempo de gracia. O sea, en otras palabras, nos está diciendo que la siega o la cosecha es antes de la segunda venida de Jesucristo. Es todavía en el fin del tiempo de gracia. O sea, todavía tiempo de gracia, pero al final del tiempo de gracia viene la separación del trigo y la cizaña. Eso se llama el juicio de los vivos. El juicio de los muertos se da mientras las personas están muertas en la lectura de los libros, pero el juicio de los vivos se da en la tierra mientras las personas están vivas. Entonces, ¿qué es el tiempo de la siega? Es el fin del tiempo de gracia y es antes de la segunda venida. El juicio de los vivos se divide en dos partes, mi querido hermano y mi querida hermana. Primeramente empieza por la iglesia o por la casa de Dios, y después de esto se extiende a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Entonces, el juicio empieza por la casa de Dios, porque la casa de Dios debe ser juzgada, debe ser separada. De ahí va a quedar un remanente. Ese remanente es el encargado de predicar el fuerte pregón a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y de ahí muchos se van a unir al pueblo de Dios, a ese remanente en este tiempo. Por eso nos dice que el juicio empieza por la casa de Dios, pero después de la casa de Dios se extiende a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué debemos de hacer entonces con respecto a esto? Lo que debemos de hacer, mi hermano y hermana, es bíblico. Dice: entregar nuestra vida realmente y completamente a Dios. Prepararnos de conciencia para la segunda venida. Vivir una vida conforme a lo que quiere Cristo. Nacer de nuevo, tener un nuevo corazón, pedírselo de rodillas a Jesucristo. Orar, estudiar, predicar. Nos dice Testimonios para la Iglesia. Tomo 5, capítulo 5 nos dice: los días de la purificación. Está hablando del juicio de los vivos. Los días de la purificación se acercan velozmente a la iglesia. Dios se propone tener un pueblo fiel y puro, o puro y fiel. Dice que los días de la purificación se acercan rápida, velozmente a la iglesia. Queremos, mi hermano y hermana, recibir el sello de Dios para ir al cielo, pero no queremos entregar nuestras vidas completamente a Dios. Estamos en la iglesia, pero el yo está guiando nuestra vida y las cosas viejas lamentablemente no han pasado. Nos gusta el mundo, con las cosas del mundo, la televisión, el cine, el fútbol, la música mundana, las malas compañías. Vivimos según nuestros deseos y no alabamos a Dios
de acuerdo a lo que Él quiere, sino de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a mis pensamientos. No oramos o lo hacemos muy poco. No estudiamos la Biblia, no ayunamos. Y así, mi hermano y hermana, queremos heredar el reino de los cielos y recibir el sello de Dios. Si no hacemos un cambio en nuestra vida, ese sello lamentablemente va a ser quitado, no va a ser puesto en nuestra frente y vamos a ser borrados del libro de la vida. Estamos, mi hermano y hermana, en el tiempo de la preparación. Es tiempo de que usted y yo nos preparemos porque el juicio de los vivos está a las puertas. Que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima semana, si Dios lo permite. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo